La voz de los libros presenta Mandafuego de Alberto Chimal. La escritura es la pintura de la voz. La mujer que camina para atrás. Iban a dar las 10 de la noche. Fue por Celia, su esposa, a su trabajo, en un edificio del centro de la ciudad. Cuando estaban a punto de dejar el edificio, una de sus compañeras de trabajo corrió a alcanzarlos. El jefe decía que acababan de llegar a unos pendientes atrasados y era necesario que se quedara. Celia subió de nuevo a decirles que se iba. Pasaron varios minutos y cuando volvió a bajar, Celia le avisó que solo le habían dado una hora para merendar y por lo tanto deberían hacerlo en algún sitio cercano. Fueron al Café La Blanca, un sitio viejo y sin pretensiones, como muchos otros de la zona. Se sentaron a una mesa cualquiera, entre oficinistas, empleados de tienda, pacientes de ropa cómoda y barata, que no buscaban sino un café con leche y una pieza de pan. En la mesa junto a la de ellos, un hombre leía la prensa y les dejaba ver las fotos de asesinados de la primera plana. Un par de televisores encendidos, puestos en alto sobre bases fijas a la pared, mostraba el noticiero de la noche, en el que alguien hablaba con optimismo de las muertes debidas a la lucha contra el narcotráfico. Oye, ¿te puedo contar algo? Aquella historia que siempre te digo que te voy a contar. Yo comenté, como también es la costumbre en estos días, que los noticieros no hablan de la mitad de la violencia que ocurre realmente. Mi esposa no me hizo caso y comenzó su historia. A veces me mandaban a comprar cosas. Ya de noche iba yo sola por el pan, o si no, a una cremería que no estaba tan cerca de la casa. Cuando estaban en la calle de Perú, Sí, una noche salí un poco más tarde que de costumbre. Las calles estaban casi vacías cuando fui y regresé. Sí daba un poquito de miedo. Él seguía disgustado por la prisa con la que debían terminar y porque después de acompañarla de vuelta a su oficina, tendría que esperar quién sabe cuánto tiempo en quién sabe dónde. Pero trató de concentrarse en lo que se le decía. En todo caso, no tenía alternativa. No iba a dejarla sola ni a quedarse lejos de ella. Apenas la noche anterior los habían asaltado cerca de casa. Desde luego, daba miedo porque la calle estaba oscura. Lo que se le estaba contando le había ocurrido poco antes del terremoto de 1985, en el que tantos edificios se habían derrumbado en el centro y por todo el resto de la ciudad, y en el que también habían muerto, tal vez, decenas de miles. Y porque una de chica se asusta con estas cosas. Él deseó que la historia no fuera de algún suceso terrible, como el que les había sucedido apenas, un trauma del que decidió hablarle justamente en esa noche pésima. Daba miedo, pero ahí iba yo. por otra parte, no solo a mí me había quedado una marca. En los años siguientes vi cómo las historias del tiempo del terremoto empezaban a agregarse a las otras, a las leyendas antiguas de la ciudad, llenas de aparecidos y diablos, y que yo había alcanzado a escuchar aún de mucha gente mayor. De ahí solo había un paso a nuestra fascinación con los muertos de hoy, las balaceras, las noticias de lugares en los que el gobierno ya no rige. Desde entonces aprendimos a no creer en fantasmas, o tal vez a tener más miedo aún de la vida real. Tenía que comprar 1 litro de leche y 1 kilo de queso. Y pasando junto a la iglesia de Santo Domingo, la vi. Estaba paradita en la esquina, firme. Ahora sentí alivio, con esa imagen vaga de quien quiere que fuese que Celia hubiera visto allí, ante la vieja iglesia en la calle de Brasil. Me di cuenta de que aquella era.
pese a todo, a una simple historia de susto. Primero no pensé nada raro. Simplemente era una viejita que estaba ahí, esperando a cruzar la calle. Y entonces me di cuenta de que no había coches por ningún lado. ¿Cómo? No había razón para que no cruzara la calle. De pronto no había nadie a la vista, como si todo el mundo se hubiera ido, o como si no hubieran sido las 9:00, sino las 3 o 4 de la mañana. Y en cambio, yo sí tenía que pasar a su lado. Ya estaba inquieta, pero me acerqué. ¿Qué más podía hacer? Algo parecido habíamos sentido el día anterior, a la hora de cruzarnos con los dos que nos habían asaltado, y que estaban en una esquina, como esperando cruzar la calle o subir algún transporte. Ella llevaba pura ropa vieja. Me acuerdo, un suéter raído, blanco, pero tan sucio que parecía negro. Una falda azul, floreada, que le llegaba hasta los tobillos, pero tenía tantos agujeros que las piernas se le veían enteras. Así pensé, las piernas sucias y creo que con heridas o varices. Los zapatos eran de plástico, de estos que se deforman en cuanto te los pones, y negros. Además, tenía el pelo blanco, así como una nube. Y cuando estuve junto a ella, me le quedé viendo, porque seguía sin moverse, como si yo no estuviera ahí. Poco después de que Celia terminara su historia, pagaron la cuenta, salieron y la acompañó hasta su oficina. En la entrada del edificio tuvieron una discusión. Él propuso buscar un cuarto de hotel para que pasaran la noche cerca, y ella se negó. No tenemos dinero, le dijo, y además no quería quedarse en ese rumbo, por ningún motivo. Él cometió la tontería de decirle que se calmara, que no se dejara llevar por la historia que le había contado, que no era para tanto. Ella dio media vuelta y entró sin despedirse. En la calle de Palma di vuelta, pero me detuve al ver que un coche de policía estaba detenido sobre la acera con las luces encendidas. Dos agentes vestidos de civil, con placas colgadas en sus cinturones, alejaban a unos pocos curiosos. Alguien más tendía un cordón para que nadie se acercara al cuerpo tirado en la calle. No vi sangre, pero de todas maneras supe. No era el primer muerto que veía, aunque sí el primero en la calle, el primero tirado en esa posición. Y entonces que la mujer se voltea y pone una cara. Se alejó del cuerpo y de los policías. Avanzó hasta Tacuba, dio vuelta al llegar y siguió por esa calle hasta Isabel la Católica, donde dio vuelta una vez más hacia Madero. Empezó a escuchar, muy distante, la música de lugares animados y todavía abiertos, bares, antros, taquerías. Te juro que es la cara más horrible que he visto en la vida. Los ojos rojos, los dientes podridos, negros, la boca torcida, la nariz como rota. Cruzó la calle para no pasar cerca del hombre que duerme en una silla de ruedas, cubierto por una lona amarilla, afuera de la iglesia de San Agustín. No, no nada más rota, es decir, la nariz, sino abierta, como reventada. Y entonces se me quedó viendo y me gritó. Y había juntado las manos como debe haberlas juntado de niño, como para rezar, temblorosa. Y entonces yo, ahí en la esquina de Isabel y Madero, me la encontré de frente, de pie, firme, vieja, muy vieja, con la vista fija en ningún lugar, como si yo no estuviera allí. Ahora pienso que no había nadie alrededor, que de pronto la ciudad parecía abandonada, como si se hubiera dado una orden de evacuación y todos la hubieran obedecido. Ya no se oía ninguna música, ya no había nadie cerca. Solo quedaba la mujer. Su suéter era aún más negro de lo que había imaginado.
Sus piernas se veían retorcidas y sucias. Una luz justo detrás de la cabeza hacía que su cabello brillara. Parecía una nube con un rayo adentro. Y olía a carne podrida, a cloaca. Olía a más aún. Olía a algo que no debía existir, y sin embargo existía. Ella me miró de pronto y me gritó. ¡Sigues vivo! A Celia le había gritado, ¡Sigues viva! lo que su esposa interpretaba como un aviso, que estaba destinada a salir ilesa, pese a que el temblor destruyó buena parte de la zona donde vivía con su familia. Según ella, la vieja es algo parecido a la Llorona, al Niño del Diablo y a otros personajes de esas leyendas de antes, pero hace algo distinto. Da advertencias, dice profecías. Celia salió al fin de su oficina, y estaban por dar las 3. Caminaron en busca de un modo de alejarse del centro, y pasaron una vez más por donde estaba el cadáver, y ya no estaba. Y una vez más, él no dijo nada. Después de gritarle a Celia, la vieja se alejó de ella, caminando para atrás, rapidísimo, sin ver jamás hacia dónde iba, y después de gritarle a él, también. Un paso, otro paso, cada vez más deprisa. En segundos, ya estaba en la esquina de Isabel y Tacuba. Luego siguió retrocediendo. Pronto no la vio más, no dio vuelta. Simplemente se metió en una sombra, lo que proyectaba algún edificio, y ya no volvió a aparecer. Así ha desaparecido, exactamente así, el día en que Celia la vio, poco antes del terremoto. Lo único malo es que tengo que regresar a las 10, porque no terminamos. Él esperó en la Blanca hasta que cerraron y lo echaron. Luego caminó sin rumbo, como lo hace ahora con ella. El subterráneo ya está cerrado, igual que todos los locales. Los autobuses han dejado de pasar, no ven taxis. Apenas tienen dinero, y la verdad es que realmente no les alcanzaría para un cuarto de hotel. Los ladrones de hace 2 noches ya los habían puesto en ese problema, antes de que a Celia se le vinieran encima las horas extras, y antes de que apareciera la mujer que camina para atrás. Perdón por hace rato. Él también le pidió perdón, y ella lo abrazó. No le ha contado lo que pasó, no sabe si lo hará. Hace cada vez más frío, y los dos están muy cansados. Tiene la esperanza de que Celia y él estén equivocados, de no haber visto más que a una loca, tal vez a alguien que lo hizo pensar en la historia que acababa de oír, que perdió el juicio en el terremoto, o cuando le mataron a alguien, o que, simplemente, tuvo ganas de gritarle lo que le gritó. ¡Sigues vivo! Con una voz de trueno, con su boca negra bien abierta, y sin decirle qué más va a pasar, si los demás van a seguir vivos también. Y así llegamos al final de este episodio. Les agradecemos por escuchar La Voz de los Libros. Nos vemos en el próximo programa. A cargo del guión y locución, Dariana Leviatán. En la adaptación, Nadia Tobar. A cargo de la edición y producción, Silvia Martínez.